¿A quién iremos? Hoy concluimos llevamos 5 semanas ya con esta, tocando todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El pan de vida. Este es uno de los, yo diría que si no es el más controvertido, este es uno de los capítulos más controvertidos de todo el Nuevo Testamento. Sigue siéndolo. Lo fue en el tiempo de Jesús y sigue siendo controvertido, lamentablemente. ¿Ok? Y hay que, pues, vamos a estar hablando y reflexionando de eso. Pero antes vamos entonces a comenzar con una oración, orando por los hermanos, orando por toda nuestra comunidad y así para comenzar en esta sintonía con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, hoy nos llamas a comer tu carne y tu sangre para que podamos recibir la vida que da el Espíritu. Te pedimos que infundas ese mismo Espíritu en nuestros corazones para que podamos aquí en esta cabina proclamar tu palabra, Señor, tal y como tú quieres, Señor. Que nuestras bocas, que nuestras mentes sean tu instrumento, Señor. Te pedimos por todas las familias y todos los hermanos que nos están escuchando, sean donde sea, por todos los hermanos que nos están viendo por la internet también, te pedimos por ellos y por sus familias, Señor, para que podamos todos crecer en santidad, todos crecer en el amor, para así vivir en tú como hermanos tuyos, Señor, que somos. Todo esto lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Continuamos con un tema bien importante, es pan de vida, aquí iremos, ¿verdad? Recuerden, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario que tengan, no duden en llamar al número en cabina, 706-529-4782, 706-529-4782. Denis. Carmelo, como en todas estas 5 semanas previas, nos ha estado diciendo el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, hoy de nuevo la Eucaristía se convierte en ese gran centro de nuestra vida cristiana. O por lo menos así el autor bíblico quiere presentárnoslo. De que lo aceptemos entonces, para que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida, depende entonces de cada uno de nosotros, de la contestación, de que digamos de sí o no, de amén o de que no sea así, lo contrario del amén. La palabra amén significa así sea, ¿ok? Pero podemos decir, no, que no sea así. Es nuestra libertad que Dios respeta, ¿ok? Y esto es bien importante. Y vamos a ver que la Eucaristía es ese encuentro permanente con Dios, ¿ok? De Dios con los hombres, ¿verdad? Donde el Señor se entrega como carne. El Señor se entrega como carne. Mira, tú has visto la película de La Pasión de Mel Gibson. No te vi todo un poquito, pero platícanos de ella. Ok, yo creo que es la película más, de todas las películas de la Pasión que se han presentado, yo creo que es la película de la Pasión más sangrienta que se ha presentado. Claro, sabemos cómo es el cine, no es sangre real lo que está saliendo, pero todo el maquillaje, la mostración, de verdad se ve impresionante. ¿Ok? Pues mira, aunque no lo quisiéramos aceptar o no, en la vida real fue así, ¿verdad? Jesucristo dio su carne literalmente en la cruz, ¿ok? Clavaron su carne en la cruz, botó literalmente casi hasta la última gota de su sangre, murió de asfixia, porque cuando tú estás en la cruz clavado, ¿verdad? En la forma que pusieron a Jesús, pues tú tienes que levantar el pecho para poder respirar. Y eso es un esfuerzo grandísimo que tienes que estar realizando, ¿verdad? Y tienes que tomar aire y así. Imagínate ese Jesús, cada vez que iba a hablar, por ejemplo, la iglesia nos presenta las 7 palabras, cada vez que Jesucristo iba a hablar, pues tenía que hacer ese esfuerzo así tan grande, ¿ok? Que sería, me imagino yo,
como es visualizando y reflexionando, ese esfuerzo tan grande entre palabras y dolor y gritos de dolor, ¿verdad? Por lo menos. Y entonces, pero entonces el Señor quiere ir más allá de la cruz. El Señor quiere ir más allá. El día antes de su muerte, el jueves, donde instituye los dos sacramentos, tanto la Eucaristía como el orden sacerdotal. El jueves santo el Señor instituyó esos dos sacramentos, ¿verdad? Les dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada para la salvación de los hombres. ¿Ok? Y mira lo importante de esta última frase, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada para la salvación de los hombres. Mira lo que, si visualizamos la historia de la iglesia, ¿ok? Desde Jesucristo, los apóstoles, que casi todos murieron mártires, los primeros mártires en los primeros 3, 4 siglos de la iglesia, todos los mártires que murieron por el Imperio Romano y por otros pueblos, ¿ok? Todavía hoy en día, si tú lees noticias de la iglesia en la China, todos los mártires que siguen muriendo en la China, ¿ok? Todos los mártires que siguen muriendo en muchos países del Medio Oriente, por ejemplo, ¿ok? Y esa sangre se sigue derramando, ¿verdad? La sangre de la alianza nueva eterna. Para poder entender esta cuestión de la alianza, tenemos que ir a la historia bíblica. ¿Desde quién? Desde Abraham. Que Dios establece esa alianza que es una alianza de amor, de unión, porque es la única forma con que Dios se puede relacionar con nosotros los hombres, nosotros los seres humanos, por medio del amor. Esa es la mejor, el amor es la definición por excelencia de Dios. ¿Ok? Y entonces, vamos a ver que al final del discurso se anuncia la encarnación. Al final de este discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan, vamos a ver cómo el autor bíblico anuncia esa encarnación de Jesucristo cuando nos dice, hay que comer y beber la carne y la sangre de Jesucristo. Todavía, gracias a Dios, seguimos comiendo la carne y la sangre de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. ¿Ok? O sea, y entonces Jesucristo nos dice que el Espíritu es quien da la vida. Para poder entender esto, podemos ir al Evangelio, al Génesis. Podemos ir al Génesis cuando dice, en la parte de que Dios está en la creación, dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y ahí vemos esa cercanía de Dios con este mundo. O sea, ya desde el Antiguo Testamento se va manifestando esta cercanía, esa unión íntima de Dios con el hombre. Y entonces esto a mí me recuerda las palabras que dice Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 45. Y mire cómo dice, es bien interesante. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo, ¿verdad? Y dice, el último Adán en espíritu que da vida. Mira cómo, o sea, y ahí podemos ver la relación. Vamos, y dice Cristo en el Evangelio de San Juan, el Espíritu es quien da la vida. Entonces, vemos como Pablo lo pone así tan elocuente. El primer hombre, el Adán, el primer hombre, eso es lo que significa la palabra Adán, el primer hombre. Claro, de la misma forma que Eva significa primera mujer. ¿Ok? Se convirtió en ser vivo.
O sea, en una criatura de Dios, en algo que Dios creó. ¿Ok? Entonces vamos a ver que el último Adán, Cristo, el Mesías resucitado y glorioso, se, se convierte en espíritu porque es Dios y Dios es espíritu y es el mayor de todos los espíritus, en espíritu que da vida. ¿Qué te parece? Vamos a una pausa. ¿Qué te parece? Vamos a un pequeño tema, ¿eh? Oh, El chavo Juan. Juan Andrés, Ahora, de la Virgen Canto. Juanito. Ya. No, todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero ya, claro que sí. Oh, te decía de las speakers para haberlas traído. Y te digo, ahí tengo una, no las ocupo, las conectas aquí. Ajá. O me imagino que las conectas donde el micrófono. Yeah. Y y se escucha. Ok. Y se Bueno. escucha y así, digamos, ya puedes tener los audífonos esos. Cuando los conectas, ya nada más escucharía lo que es también aquí en la. Ok. ¿Sí? O sea, Claro, sí. ¿no era la señora Ana Luisa? María Luisa, creo. María Luisa. Yeah. Que la metieron en la cárcel. Yeah, sí. ¿Supiste? Yo ¿Supiste estuve qué hablando pasó con ella. después, verdad? ¿Supiste qué pasó después? Ya que llegó una persona que la sacó y nadie sabe quién es. Nadie. Fuimos ese día que salió, fuimos a su casa. No, cuando vio a Juanita, no. Ya empezó yo, mi curiosidad es, ¿qué pasó? O sea, le pregunté detalles. Le dije, un abogado, un gringo ahí, hablaba bien español, dice, más humildes, tú estás bien, yo tenía ropa de trabajo, tú estás más humilde, tú estás más vestido que cuando estabas abogado. Y de repente así, o sea, que ya estaba el autobús de inmigración y que le dice una de las oficiales, dice su nombre y se agarra su cosa y se vaya así. Pero estaba con la noticia de que se iba a ir a México. Dice que ella se quedó en shock. Entonces le pregunta, le estoy hablando, ¿puede irse? La otra le dice a otro oficial, ¿que te quieres quedar? Hasta abrir una puerta. No respondía, ya hasta después que, ¿tú eres tal? Sí, soy yo. No pagó nada. Wow. Los milagros se siguen dando. O sea, la gente En piensa. serio. Ana Luisa, ¿no fue? María Luisa. Luisa, ya. Luisa. Vamos a hacer una cosa, lo ponemos la semana que viene. Lo pones en la computadora y eso. Mucho ruido. Ya. Sí, yo sé. Yo quiero invitarle a ese muchacho al programa, para dar un programa sobre ese disco, ¿sabes? Juanito. Yeah. Vámonos a ver. Ok. No, continuamos con tu programa católico, regresan a casa de Claro que sí, Carmelo.
Y estábamos, antes de la pausa, estábamos hablando de que nos dice Jesús que el Espíritu es quien da la vida. Y entonces, recordamos las palabras de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo, o sea, en criatura, creación de Dios. El último Adán, en espíritu que da vida. Y cuando pensamos en esta frase, espíritu que da vida, ¿verdad? Muchas veces nos podríamos quedar pues solamente en la vida terrena aquí que tenemos en este mundo. Pero hay que hay que recordarnos a nosotros mismos que esa vida va mucho más allá de nuestra vida terrena. O sea, esa vida que nos da Dios es lo que llamamos la vida eterna, para llegar al cielo. Y como he dicho otras veces, el cielo no es otra cosa que la presencia, llegar hasta la presencia infinita de Dios. ¿Ok? Para un día llegar a la presencia de Dios. Mira cómo entonces, mira, cuando hablamos de Eucaristía, cuando hablamos de misa, hay una cosa, un elemento bien importante que no podemos pasar por alto. Y es el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Ok? La iglesia nos llama al sacrificio de la cruz, al sacrificio cruento, o sea, donde se derramó la sangre. La iglesia le llama al sacrificio de la Eucaristía, del pan y el vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio incruento, que no se derrama sangre física. ¿Ok? Y entonces, es solo a través de la cruz y de la transformación, de la conversión que este proceso de la cruz en Jesucristo debe producir en cada uno de nosotros, que se hace accesible esa carne, arrastrando a nosotros en ese proceso de transformación, en ese proceso de conversión diaria. ¿Ok? Muchos hermanos piensan, y es bien hermoso leer las historias de conversión de hermanos que se convirtieron a la iglesia católica, que eran protestantes o qué sé yo, pero hay que recordar que la conversión, por ejemplo, leemos la conversión de San Pablo, es impresionante, claro que sí, pero la conversión en su sentido más amplio es un proceso de toda la vida. ¿Okay? Mira, ayer yo estaba viendo una película y bien interesante, yo se la recomiendo a todo el mundo, la película de el Beato Juan 23, el Papa Juan 23, ¿verdad? El Papa que convocó el Concilio Vaticano II. ¿Ok? Y era impresionante ver en esta película todo ese proceso de conversión, pero a la vez de sufrimiento, ¿ok? Pero a la vez de sufrimiento que pasó Juan 23, ¿verdad? En su vida, donde él tenía que ir reflexionando, analizando cómo iba a ser su proceso de vida con Dios. Es muy interesante ver y poder reflexionar y analizar en esto, ¿verdad? Y estas palabras, como nos dice el Evangelio de hoy, estas palabras chocan, son fuertes. ¿Sabes? Esta mentalidad ahí tajante de Jesucristo. Mira, hace 20 siglos atrás, ¿verdad? Era inadmisible que una persona se pudiera comunicar un mensaje tan exigente, ¿verdad? Y tan liberador a la vez. Y hoy día seguimos en el mismo plan, ¿verdad? Hoy día tratamos de endulzar las palabras de Jesucristo. Y esto es una tentación, déjame decirte. Esto es una tentación en que muchos cristianos, católicos y no católicos, caemos en endulzar las palabras de Jesucristo, ¿verdad? Para no dañar, para no perjudicar nuestro prejuicio, ¿verdad? Para no ofender al hermano, ¿ok? Y le podemos
pues podemos ponerle la cremita, para, tú sabes, cuando le ponen la crema a los bebés, ¿verdad? Para que esté la piel suavecita. Y podemos pensar, y solemos pensar, ponerle ahí la cremita de la palabra de Dios para que sea más suave. Y esto es una tentación que caemos mucho, definitivamente. Muchas veces. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782. 706-529-4782. También tenemos que darle gracias a nuestro patrocinio, a Ceci Servicio en tu idioma, El Rey del Bajío, Fulvi Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline Deli. Claro que sí. Y mira, cuando hablamos de estas palabras fuertes de Jesucristo, ¿verdad? Que ya vemos como el pueblo judío, la gente que estaba siguiendo a Jesús, primero porque les dio de comer, ¿verdad? Y luego recordamos hace varias semanas que hablábamos que cruzaron el mar de Galilea, desde Galilea a Cafarnaúm, que hay que cruzar en barca, ¿ok? Y llegaron hasta donde estaba Jesús. ¿Qué pasa? Que según va evolucionando este discurso de Jesucristo del pan de vida, la gente se va dispersando, van quedando menos y menos, ¿verdad? Y entonces vemos cómo esta palabra de Jesús desestabiliza, desquicia y nos debe llevar a cuestionar nuestra vida diaria. ¿Ok? Querido hermano que me está escuchando, ¿ok? ¿Cómo esta palabra de Jesús va a cuestionar mi vida? ¿Cómo va a ser el eje para que yo pueda realizar un examen de conciencia personal y diga, caramba, mi vida tiene que cambiar, mi vida tiene que ser mejor, mi vida, hay un autor no moderno en la iglesia que se llama Matthew Kelly. Matthew Kelly tiene un libro que se llama Redescubriendo la catolicidad, o sea, nuestra identidad católica, ¿verdad? Y Matthew Kelly dice que la santidad, y después voy a hablar un poquito más de esto, que la santidad es vivir en la mejor forma de nosotros mismos, la forma más excelente de nosotros. O sea, porque Dios nos creó en su amor. Vivir en santidad es vivir en el amor de Dios, en esa unidad con Dios y los hermanos, ese amor. Y después explicar un poquito más sobre este término santidad. O sea, es vivir en ese amor. Y fuimos creados para eso. ¿Ok? Si leemos el relato de Adán y Eva, cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Vivían esa unidad con Dios hasta que entró el pecado. Una vez que entra el pecado, entonces nos desligamos de ese amor de Dios, de esa relación íntima, de ese amor de Dios, ¿verdad? Y vemos como los discípulos, incluso muchas veces nosotros decimos como los discípulos, este modo de hablar es inaceptable. ¿Quién puede hacerle caso? ¿Ok? Muchas veces nosotros, a lo mejor no lo decimos textualmente, verbalmente, a lo mejor no lo decimos, pero con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, lo estamos diciendo. Y créeme, muchas veces el lenguaje no verbal se puede entender mejor que lo que tú puedas decir, que lo que yo pueda decir. ¿Ok? Y entonces, la pura expresión, la pura actitud que asumes contigo, con los hermanos, con la comunidad, con la iglesia, etcétera, con la sociedad, en tu trabajo, con tu familia. ¿Ok? Y entonces, si de verdad queremos seguir a Jesús, nos resta decir la respuesta que dijo Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Vamos. Claro que sí. ¿Ya?
Español esto. Entonces yo estoy en busca de Paco de Lucía. Paco de Lucía, en español. Dicen que su primera, esa fue su primera juguete fue la guitarra. A los 50. Así fue, ¿verdad? La guitarra. Está bonita, ¿no? La guitarra. Hay un video donde está haciendo entre dos aguas. Para mí es el mejor de los videos. Para mí es el mejor. ¿Te llegó a escuchar entre dos aguas? Ya una otra vez la escuché. Y me gusta mucho ese video porque ya que lo vean, todos los cambios que tiene, cómo maneja de la mano. Venís cerca nosotros ya como 5 años de edad. En serio, y va al ritmo de un bongo, de un moreno atrás de él. Y ahora es que el de uno tenía que acoplarse lo que es el ritmo de la guitarra. En serio. Jenny, la Eucaristía. Hablamos de la Eucaristía. Vamos a comulgar. Estamos comulgando. Echamos la pelea con la esposa. Llegamos con la esposa peleados y salimos con las cosas peleadas. ¿Sí sirvió la comunión? Hello. Bernardo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, gracias a Dios, el programa. Y ya está, empezamos, pues la misa fue más corta. Muy bien, llegaron como casi 30 personas. Sí. Sí. Ok. Claro. Ok, ya, yo tengo mi apartamento. Yo tengo mi apartamento. Sí. Claro. Ok, sí, no hay problema, claro que sí. Ok, yo te hablo. Ok. Claro. ¿Cómo no? Claro que sí. Ok, gracias, Dios te bendiga. A ver, Naldo. No, Javier. Sí. Sí, te pregunto eso, Dani, la Eucaristía, estamos hablando de la Eucaristía y estamos en la misa. Desde que salimos de casa nos vamos peleando por los niños. Llegamos a la iglesia, estamos cantaditos, salimos y decimos, si está bien la comunión, si nos hace, si nos sirve, no nos sirve, qué consejo nos das. Como lo cotidiano de toda la gente, todos los días, Nico. ¿Te pregunto? Claro que sí. Ahora, ¿cómo se llama? Continuamos con otro programa Católicos Regresan a Casa. Ven, continuamos. Claro que sí. Estábamos hablando, sí. Te tengo una pregunta. Claro. Estamos ya en el pan de vida, en la Eucaristía. Muchos confundimos tanto este tema que es un centro de la misa, ¿verdad? Yo te pregunto, porque lo he visto en muchas personas y a lo mejor también en mi casa, muchas veces, ¿verdad? Desde que salimos de casa, la mayor parte estamos peleando que porque el niño no lo cambiaste, que el niño rápido, que tardas, que muchísimas cosas. Vas todo el camino a la iglesia peleándote y en desacuerdo. Llegas, escuchas la misa y comulgas.
la comunión. Y sales de la misa y sigues con lo mismo, sí servirá la comunión en ese momento. Mira, permíteme entonces que yo te conteste con otra pregunta. ¿Ok? Tú sigues a Cristo. Claro que sí. ¿Ok? Y y ese seguir a Cristo implica todos los aspectos de nuestra vida. O sea, somos cristianos, eso es ser cristiano, seguidores de Cristo, somos seguidores, seguimos a Cristo tal como fue Cristo, o por lo menos tratamos al máximo, debemos tratar al máximo. Eso es vivir en santidad. La santidad no es una cosa que se logre de la noche a la mañana, ¿verdad? La santidad es un proceso, de la misma forma que la conversión es un proceso, la santidad, ¿ok? Vivir el mejor estado de vida de nosotros, ¿verdad? Buscar la mejor forma de vivir nuestra vida con Cristo, con ese amor de Dios. ¿Qué sucede? La Eucaristía siempre nos debe llevar y nos alimenta nuestra alma, nuestro espíritu, para darnos fuerzas para ese seguimiento cristiano. Ese seguimiento que implica todos los aspectos de mi vida. Que si el niño no hizo esto, no le hicieron esto, algo pasó, que mira, tranquilo, que no ha pasado nada. Vamos a la iglesia. No perdamos nuestra paz primero. No perdamos nuestra paz. Queremos ir a la iglesia para buscar de Dios, para llenarnos de Dios, ¿verdad? Queremos ir a la misa para no solamente comulgar a Cristo en su cuerpo y en su sangre, sino para comulgar con los hermanos que también están buscando lo mismo que yo. La paz de Dios, y entonces para que el Señor nos dé fuerza en vivir en nuestra vida cristiana del diario vivir, esa vida cristiana diaria en todos los aspectos de mi vida. ¿Qué sucede? Si fue eficaz o no, si es válida o no, yo no te lo puedo decir a ti de tu parte. Solamente tú en tu conciencia te puedes decir o puedes entender si te sirvió o no el comulgar. Yo no lo puedo decir, ¿ok? Yo lo puedo decir de mi parte, en lo que me suceda en mi vida, en lo que yo haga o deje de hacer, ¿ok? Pero recordemos, mis queridos hermanos, que cuando vamos a la misa a comulgar, tenemos que ir con una disposición pidiéndole primero al Señor que nos ilumine a vivir nuestra vida de padre, al Señor que nos ilumine a vivir nuestra vida en el trabajo, al Señor que nos ilumine a vivir nuestra vida en el matrimonio, al Señor que nos ilumine y nos lleve en toda la vida cotidiana. Bien. Para las personas que quieran escuchar este comentario, recuerden cualquier pregunta, 706-529-4782, 706-529-4782. Carmelo y Rafa, antes de continuar, quiero darle un saludo a nuestro hermano Bernardo Olveras, que me llamó hace un rato. Ayer estuvimos dando el taller de lectores en la parroquia y llegaron como casi unas 30 personas al taller. Pues no fueron todas las que hubiésemos querido, pero gracias a Dios fue muy eficaz. Saludo a todos los hermanos que estuvieron en el taller, a Víctor también que estuvo con nosotros. Saludo a Víctor Hernández, sí, que estuvo con nosotros y compartiendo con nosotros. También un saludo para él. Y a todos los hermanos de Crandall también que están ahora en este nuevo proceso para adquirir y realizar ese nuevo empresa de realizar un templo nuevo allá en Crandall, una capilla nueva, una misión. O sea, eso básicamente es lo que se espera que se convierta en una misión que entonces pues pertenece a la parroquia San José, ¿ok? Pero con el tiempo también, pues eso se está trabajando para que se convierta, primero Dios, en otra parroquia. Una parroquia, sí. ¿Verdad? Porque hay la población, definitivamente, hay la población para que se convierta.
en una parroquia. Así es, Lenny. Mil gracias también a los patrocinadores, a Ceci Servicios en su idioma, el Rey del Bajío, Fulvi Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline Rafa, están muy callados por allá. También mandarle saludos por las redes sociales, Rafa. Claro, hola a todos. También nos pueden ver a través de ustream.tv y nada más busquen que es ahí, apunten católico, regresen a casa y ahí nos encuentran. También pueden marcarnos lo que es al 706-529-4782. Pueden dejarnos sus recetas de cocina, sus chistes, comentarios, ¿ok? Y por favor, no se desconecten, al contrario. Y aparte, una felicitación a la hermana Luisa que salió de la cárcel. Y si quieren saber cómo, pregunten. Por ahí tenemos una llamada, creo, vamos a ver si Sí. se conectó, ¿verdad? Pero cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782, llamen, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Queremos seguir a Jesús? ¿Queremos ser tal como Él fue? Muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos ofrece el mundo, por los laureles que nos ofrece el mundo, las recompensas, los honores. Y por el contrario, el santo, y esta palabra a veces el santo, santidad, nos da miedo, nos da terror. Esta es una palabra que a los católicos y a los cristianos nos da miedo, terror. Pero no se asuste, hermano, hermana, allá. El ser santo es un proceso que vamos a ir creciendo, ¿verdad? El vivir la santidad, o sea, vivir como Jesús. Eso es ser santo, vivir como Jesús, ¿verdad? Es ese proceso. Aquí tenemos por ahí, Claro. vamos a contestar, ¿eh? Vamos a ver, católico, regresa a la casa. Buenas tardes, hermano o hermana. Adelante con su comentario o pregunta. Hermano, si pudiera bajar la radio para poder escucharlo mejor, porque no lo estamos escuchando bien, por favor. Creo que se despertó la llamada por allá, como quiera recuerden. Cualquier pregunta, 706-529-4782. 706-529-4782. Continuamos. Denny. Claro que sí. Y estábamos hablando que este seguimiento de Cristo, de la santidad, es un proceso, como lo es el proceso de la conversión, ¿verdad? Es un proceso que hay que realizarlo diariamente. Y entonces, ¿verdad? Es difícil, ¿eh? No estamos diciendo que sea fácil, ¿no? Si alguien le dice a usted que el ser cristiano es fácil, le está mintiendo, ¿ok? Si alguien le dice, vuelvo y repito, si alguien, vamos a ver, mucha gente le va a poner villas y castillas, como decimos en mi pueblo, ¿verdad? Le va a pintar de color de rosa. No, hermano, no, esto no es así. Esto es vivir nuestra vida diaria. Dice Jesucristo el Evangelio que tenemos que cargar con nuestra cruz. Hay un cuento muy interesante sobre esto de la cruz que lo hemos escuchado de nuestro hermano Bernardo. Él lleva a este joven con la cruz. Y lo hemos dicho ya aquí anteriormente, pero vamos a repetirlo, no importa. Llega este joven con la cruz al taller donde el anciano que hace las cruces, prepara las cruces, ¿verdad? Y le dice, no, que yo quiero cambiar mi cruz porque es muy pesada, es muy dura, es muy fuerte. Y entonces, ok, mijo, ahí tú ve mirando. No, esa es demasiado pesada. Esta es muy liviana, no. Y sigue verificando todas, hasta que llega a una última ahí. Esta es la perfecta, esta es la que me queda bien, le dice el anciano. Mijito, esa es la que tú traíste. Así es, recuerden cualquier comentario, 606-529-4782, más un pequeñito tema. Ese fue el operador.
Salió ahí una voz. El comercial. Ok. Continuamos nuestro programa Católico Regreso a la Casa. Recuerden cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan acerca de la Eucaristía, de cómo debemos de comulgar, cómo debemos ir a la comunión, cómo vemos la comunión, 706-529-4782. Carmelo, mencionábamos anteriormente que el cristiano debe buscar la santidad, debe aspirar a vivir en la santidad. Y es una cosa, mira, que a veces nos decimos ser cristianos y no queremos vivir en esa santidad que nos pide Cristo. ¿Qué sucede? Mira, es incompatible el que yo diga que yo soy cristiano y no quiera vivir en la santidad. Es incompatible, no puede, o sea, es una cosa que es, o sea, no pierde el sentido, ¿ok? Como cuando estamos haciendo quizás creando una receta, ¿verdad? Y ya la receta nos va diciendo, ya está escrita la receta y ya nos va diciendo cuáles son los ingredientes y nos dice cuáles son el proceso a realizar en la receta. Pues así está para nosotros los cristianos. Ya está la receta escrita. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces también lo que se confunde es porque dicen los cristianos son los hermanos separados de otra iglesia, los llaman los cristianos. Mira lo que me sucedió a mí en Puerto Rico, me acuerdo cuando estaba en el seminario, que llego a una oficina de un doctor y estoy leyendo mi libro antes de entrar a la oficina del doctor, un libro de teología, de un sacerdote teólogo muy aquí en Puerto Rico reconocido. Estoy leyendo el libro y la señora me pregunta, ay, mire, ¿usted es cristiano? Y yo le digo, sí, yo soy cristiano. Y le digo, ¿qué está leyendo? Y le digo, pues estoy leyendo este libro de este sacerdote. Entonces me dice, ay, yo pensé que usted era cristiano. Y yo le digo, no, señora, perdóneme. Yo soy cristiano y con todas las disposiciones y con todos los saberes y deberes. ¿Sabes? Y ella no contestó, no dijo nada, porque, pues, no, mire, si estamos en cualquier lugar y nos preguntan, ¿somos cristianos? Y decimos sí, y entonces, pero decimos que somos católicos, y entonces, yo pensé que era cristiano. No piense que era, no, es que somos cristianos, punto, ¿ok? Para que no piense que los cristianos son nada más los hermanos de estas iglesias. No. Rafa, que tú quieres hacer un comentario, adelante, Rafa. De hecho, creo que también hay que aclarar, ¿no? Porque, digamos, nosotros los cristianos católicos somos evangélicos. Claro, falso. claro. O sea, somos, bueno, ¿qué te parece? Somos evangélicos, creemos en el Espíritu Santo, somos pentecostales. O sea, creo que nosotros tenemos el tronco. Yo tengo un pequeño artículo que escribí en mi blog, de catequesis de adultos, en mi blog en la internet, que dice, si me preguntas si soy católico, digo que sí, porque Jesucristo fundó mi iglesia católica. Si me preguntas si soy bautista, digo que sí, porque nuestra iglesia celebra el bautismo, ¿ok? Que nos da el Espíritu Santo. Si me preguntas si soy evangélico, digo que sí, porque mi iglesia celebra y proclama los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Si me preguntas si soy pentecostal, digo que sí, porque mi iglesia celebra el Pentecostés que se viene realizando en cada uno de los cristianos bautizados a través del sacramento de la confirmación, ¿ok? Y si me preguntas si soy metodista, digo que sí, porque mi iglesia lleva un método de más de 2000 años. Y así sucesivamente. Si me preguntas si soy episcopal, digo que sí, porque mi iglesia tiene los episcopos, que son los obispos. Y así, ¿ok? Para que la gente que no sabía que era episcopal, ya nos diste que recuerden cualquier pregunta que tengan,
706-529-4782 de Y entonces nos queda decir para todos aquellos que queremos ser seguidores de Cristo con todas las consecuencias, con todos los saberes y deberes. ¿Ok? Nos queda decir cada uno de nuestros días en la vida, decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Que esa frase, que esa oración, esa pregunta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, se convierta en nuestra oración. Que se convierta. Utilicemos esa frase como oración todos los días. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y volvemos, la Eucaristía que celebramos desde la última cena del Señor. ¿Ok? No podemos decir que desde la última cena no haya un día que se haya celebrado la Eucaristía, que no se haya celebrado la Eucaristía. Todos los días la iglesia, hasta cuando estaba escondida en las catacumbas, celebraba la Eucaristía. en las catacumbas. Cuando estaba en la incógnita, Persecuciones. en las persecuciones, ¿ok? Todos los días celebraba la Eucaristía, celebra la Eucaristía, ¿verdad? Y este es el centro de la vida cristiana. Es el tesoro que tenemos que ir descubriendo y redescubriendo con los ojos de la fe. Entonces, la pregunta que le hace Jesús a los discípulos, a los apóstoles, después que le dice que la gente ve que esta palabra es dura, es fuerte, que se van retirando y que debe aplicar para mi vida, para la vida del hermano, para la vida de la comunidad que llamamos parroquia, para la vida de la iglesia local que llamamos diócesis, para la vida de la iglesia universal que llamamos católica. También ustedes quieren marcharse, le dice Jesús a los apóstoles, a los 12. Y la contestación de cada uno de nosotros, si queremos o no, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Recuerden, cualquier pregunta que tengan, 706-529-4782. Cualquier pregunta, 706-529-4782. Con un pequeño tema. Claro. Una pregunta para mí. Una pregunta. Una pregunta. ¿Tú crees en la evolución? ¿La evolución de qué? ¿Tú qué crees en la evolución o en la creación? De la religión. O sea, en lo que tú, o sea, hablando de, por ejemplo, ves que dicen que nosotros venimos del mono, que cuando hay un meteorito y que de repente ese meteorito, unas cosillas, esas partículas, es como un organismo se va haciendo así, luego que salió del agua y ¿tú qué crees? En la postura de la iglesia es, la iglesia no te dice que la evolución no haya existido. ¿Okay? Ay, no, pero eso es para Carmelo. Yo tengo como que leyendo la Biblia, los principios de la Biblia, o va siendo nada más como llevándote a rolándote. Yo pienso de que Adán y Eva, los personajes nuevos, te estás creando como una historia, como un inicio. Sí. Entonces, una evolución, dependiendo si lo ves por el lado de la escuela o si lo ves por el lado de la religión. Pero si me gustan vigentes, Sí, nada más. Yo, bueno, si estoy mal, tú me corriges, pero siento que no puede haber evolución si no hay antes que. Creación. y la creación estaba con Adán y Eva. Pues la postura de la iglesia que dice que aún desde la evolución no quita para nada la creación. ¿Ok? Y la evolución puede ser parte de ese proceso de creación de Dios. De hecho, por ejemplo, ¿verdad? Como cuando hacen el primer carro, crearon el primer carro, pero después fue que Evolucionando.
No sé. Lo estoy grabando. En serio, lo que no se ve, lo que no se escucha ahorita en el radio que estamos hablando, se está escuchando aquí. Así que no te preocupes. Ah, yo sé. Seguimos hablando. ¿Cómo se titula de llamada? 12 millones. Que ya me subo al canal, 12 millones. 12 millones de aguacates. Seguimos aquí en tu programa Católico Regresen a Casa. Y este programa es gracias al patrocinio de Ceci Servicios en su idioma, El Rey del Bajío, Fulvis, Salón de Belleza y Peluquería, La Latina antes Carnicería Latina y Salón de Belleza Jacqueline. Y pueden llamarnos, claro, al 706-529-4782. Estamos esperando sus llamadas, ya que aquí Daniel Kelly vamos a bombardear con llamadas y preguntas, ¿ok? Así es, continúa con tu programa Católico en la Casa, ¿verdad, Rafa? También allá por internet, échales en las redes sociales, ¿verdad, Denis? Claro que sí. Continuamos. Y entonces, mira, nos tenemos que entonces que hoy hacer la pregunta, ¿a quién queremos servir? Mira, un dato muy interesante en la primera lectura que se nos pone hoy en la Eucaristía, en la misa, en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, el capítulo 24, del 1 al 18, ¿verdad? En esa gran asamblea de Siquén que convocó Josué, pone a todos el pueblo ante la elección para decidirse seria y definitivamente, ¿verdad? Seria y definitivamente si servir al Señor o no, ¿verdad? De servir al Señor o no. Y les habla de otros dioses. Pues claro, conocemos que otros pueblos en el tiempo del Antiguo Testamento celebraban y adoraban a otros dioses. Pero hoy en día, esos otros dioses pueden ser las posesiones, la fama, el poder, ¿verdad? El querer tener más, el poder, el deseo material, ¿verdad? Y entonces vemos como Josué les indica al pueblo, ¿verdad?, que él y su casa permanecerán fieles a Yahvé, o sea, permanecerán fieles a Dios. Y querido hermano que me está escuchando, hoy yo quiero preguntarte a ti, ¿te atreves a ser fiel al Señor? ¿Te atreves a serle fiel a la iglesia que Jesucristo fundó? Son palabras duras, como decía el Evangelio hoy, son palabras fuertes. Nomás somos católicos, o somos bien católicos cuando tenemos esas necesidades. Sí, mira, decía mi abuelo que hay dos formas de ser católicos. Hay dos formas de ser católicos. Una, por conveniencia, ¿verdad? Donde queremos tener todas las cosas fáciles. Y otra, por convicción, donde verdaderamente vamos a poner todo lo que somos, a toda nuestra vida a disposición de Dios y de la iglesia. Y vamos a realizar sacrificios, ¿ok? Vamos a realizar esa serie de sacrificios para que la evangelización siga creciendo. O sea, hay católicos que llegan a misa, lamentablemente, y pues llegaron a misa y escucharon la palabra de Dios y ahí se acabó, chuculum, ¿ok? Pero hay católicos que escuchamos la palabra de Dios, la internalizamos en nuestro corazón y entonces decimos, caramba, yo no me puedo quedar aquí. Tengo que dar algo más. Tengo que dar otro paso. Y la Eucaristía entonces se convierte en esa Pascua que significa paso, ¿verdad? De la muerte. Y entonces
en ese proceso de conversión, ¿verdad? Pasamos de la muerte del pecado a la vida del espíritu, al espíritu, a esa vida espiritual. Ya comenzamos entonces a vivir esa vida eterna, esa vida del cielo, esa vida de la presencia de Dios ya desde aquí. ¿Ok? Y entonces podemos decir, yo le sirvo a Dios. Rafa tiene una pregunta. Claro que sí. ¿Qué pregunta tiene Rafa? Ok, referente y recalcando la pregunta que te hizo Carmelo, ves que, por ejemplo, yo soy un católico que va cada año, cada día de la Virgen, o cada Viernes Santo, cada vez que hay unos 15 años, una botachera, una boda. Ok, Sí. bueno, ahora digamos, llegan unos hermanos y me dicen, tú ya recibiste a Jesucristo en tu corazón. A ver, explícame. Pues mira, si llegan los hermanos a mi casa y me preguntan que si yo recibí a Jesucristo en mi corazón, yo les digo que sí, que entra por mi boca y llega a mi corazón. Desde mi boca pasa al corazón, a mi mente, a todo mi ser. Entra en la Eucaristía que está presente ahí, su En la cuerpo, hostia. sangre, alma, divinidad, En la hostia. en la hostia consagrada. ¿Okay? Que ya deja de ser pan y ya deja de ser vino. ¿Okay? Es el mismo Jesucristo que está ahí, que comemos su carne y su sangre, ¿verdad? Ya recibo a Jesucristo en mi corazón. Y además recibo a mis hermanos en comunión con ese amor de Dios. Y ya puedo decir también con eso que recibo a Jesucristo en mi corazón. ¿Qué dice el Evangelio? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve en la cárcel y me visitaste. Y le pregunto, ¿pero cuándo hicimos todo esto, Señor? Cuando lo hicieron con uno de mis hermanos pequeños, lo hacían conmigo mismo. Lo estuvieron realizando conmigo. Y cuando yo hago todo eso, yo recibo a Cristo en mi corazón, porque yo recibo a mis hermanos menos afortunados. Y si no lo recibes, te digo, menos afortunados, ¿qué estás haciendo? Pues no, No algo. recibe a Cristo en su corazón. Bueno, no te puedo decir que no reciba a Cristo en mi corazón, que no reciba a Cristo, pero es como decir, parte la galletita y le das al niño un pedacito, le dejas no, cómete un pedacito nada más, el resto déjalo ahí. ¿Qué va a hacer el niño? Va a estar mirándote, va a estar diciendo, pero contra, ¿qué hiciste? ¿Por qué me das nada más que un pedacito? Dámela completa, que yo la quiero comer completa. No podemos partir a Cristo en el sentido, partimos a Cristo en la Eucaristía, se parte el pan, sí, pero no podemos partir a Cristo de darme un pedacito aquí y dejarle el resto allá. No, no. A Cristo lo recibimos completo en nuestro corazón. No en pedacitos. No en pedacitos, no en fracción. Cualquier pregunta, recuerden 706-529-4782. Cualquier pregunta, 706-529-4782 para los que quieran escuchar, que muchas veces les tocan esos temas de que si ya recibieron a Cristo en su corazón y no hayan cómo contestarlo. Ya Denny les dio alguna respuesta. Vamos a algo. Claro que sí. Déjame les pongo algo alegre ahora. Sí. Busca merengue ahí, Vamos a ver ahorita, voy a poner esto. Ah, no. Sí, yo sé, pero no me acuerdo Yo no creo que número es que los tuyos los números. No me acuerdo qué número le puse. Bendito sea que viene en el nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosanna en el cielo.
gloria en lo más alto de los cielos. Gloria en lo más alto de los cielos. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Este es el profeta, Jesús de Nazaret. Este es el profeta, Jesús de Nazaret. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Azúcar. No. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino. Eso es mucho, se propone, ¿verdad? Ya. En la República lo dicen el cachimbo. ¿A que sí, vos? Cachimbo. Sí. Muy bien, bonito esa música del Pokémon. Ahí estamos a ver, podemos comprar uno de estos en cualquier. Un saxofón alto. O un clarinete. Hay unos clarinetes que suenan como, ahora han hecho unos clarinetes que suenan como saxofones. Ya, porque son en metal completo. Tú sabes que antes los saxofones no eran en metal. No. No, ¿Los plásticos son de? eran en plástico negro. Ah, ¿Verdad? Antes los saxofones, los clarinetes, perdón. los netes, sí, los aplausos. Sí. ¿Cómo no? El ritmo de merengue. Pues son grabaciones. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, Guapea, Willy Colón. Selecciona guapea, ¿no? Ya. Más cachimbo, ¿no? Cachimbo a los saxofones. Cachimbo. Tú sabes que hay distintos tipos de saxofones. Está el saxofón alto, que es el más pequeño, el saxofón barítono. Barítono. ¿Cuál es? ¿No es uno delgadito? No, el saxofón alto. No, el saxofón tenor no, es el mediano. El saxofón barítono es el más grande. Ajá, el grandote. tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros al caminar, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María.
continuamos con tu programa católico de la casa de Denny, ya que estamos aquí bailando merengue. Vamos a continuar con este programa. Claro que sí. Mira, Carmelo y Rafa, estábamos hablando hace un rato de la santidad, ¿verdad? Y para poder entender este asunto de la santidad, de vivir en esa santidad, ese proceso que mencioné como la conversión, que tiene que ser un proceso de día a día, ¿verdad? Es bien, para poder entender esto, podemos ver cómo, tenemos que entender cómo Cristo amó a su iglesia. Y mira cómo lo pone San Pablo en la segunda lectura que leemos hoy en la liturgia, en la misa, ¿verdad? En la carta a los Efesios, el capítulo 5, en el versículo 21 al 32. Y nos habla de la unión del hombre y la mujer, ¿verdad? Como imagen de Cristo y su iglesia, su esposa, la esposa de Cristo, que es la iglesia. Y miren la importancia que tiene este contexto y en la medida, ¿verdad? En la medida que se desarrolla y se lleva en la Eucaristía, ¿verdad? Mira, que esta iglesia se convierte en la esposa sin mancha, ¿verdad? Y entonces, vemos como esa entrega irrevocable en ese modelo de entrega conyugal, ¿verdad? Y para poder entender ese modelo de entrega, esta relación de Cristo con la iglesia, de amor de Cristo con la iglesia, tenemos que ir entonces al lenguaje bíblico. Tenemos que entonces, la palabra santidad, ¿verdad? La palabra santidad en el hebreo se dice kidushin, ¿verdad? Kidushin. Y kidushin literalmente significa ser sacado aparte. Mira, la clase sacerdotal en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús se sacaba aparte de las demás profesiones. El templo de Jerusalén estaba aparte de los demás edificios, ¿verdad? Y entonces, de la misma forma, nosotros los cristianos somos sacados aparte del mundo. Seguimos viviendo en este mundo, es una realidad, no podemos cambiarlo, pero somos sacados aparte para vivir en santidad como Cristo, como el santo por excelencia, ¿verdad? Entonces, el otro tiene otra connotación y es la connotación de bodas, ¿verdad? Vemos cómo San Pablo nos pone esa relación de la esposa de Cristo, ¿verdad? De la iglesia como la esposa de Cristo. Y entonces, pues, tiene la connotación de bodas, ¿verdad? Para poder entender que la iglesia, para poder vivir en la santidad, debe permanecer en esa relación íntima con Dios. Debe permanecer en relación íntima con Dios. Vamos con un pequeño tema. Pues no sé, porque a mí Pregúntale a no. Don Rojo. Pregúntale a Don Rojo que está. Católico le dicen acaso. Buenas tardes, hermano, hermana. ¿Cómo está? Dios me la bendiga. ¿De dónde nos llama? De Chatsworth. ¿Su pregunta o comentario? Gracias, hermana, gracias. Y le pedimos pues que nos ponga en oración porque de verdad necesitamos mucha oración. Este es un ministerio que ya llevamos al aire apenas poco más de año y medio y es un esfuerzo bien grande. Y así pues, gracias, hermana. Gracias por llamarnos y saludos a todos los hermanos allá en Chatsworth. Y les recordamos a los hermanos de Chatsworth que entonces tenemos este nuevo proyecto de construir el templo. El Ok. templo en Chatsworth. Gracias, hermana, y que Dios la bendiga.
todos nos unimos, ya todos podemos salir adelante Claro con que sí. este tema. Y seguimos hablando de cómo explicando que este término santidad en hebreo se dice kiduchi y significa literalmente sacar aparte, ¿verdad? Y entonces también tiene la connotación de bodas. Mira cómo Juan en el Apocalipsis nos presenta las bodas del Cordero, esa boda de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo con la iglesia, como lo es en el matrimonio, la relación de amor, como debe ser la relación de amor en el matrimonio, la esposa a la esposa, ¿verdad? Si vemos en la lectura de hoy, de esta segunda lectura de la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 32, vimos que nos dice, esposas, sométanse a su esposo. Maridos, amen a sus esposas. ¿Qué sucede? Miren, maridos, esposos, incluyéndome a mí, ese amar a sus esposas no es otra cosa que vivir en santidad en el matrimonio, ¿verdad? Amar a la esposa, darse en esa entrega generosa, darse en esa entrega oblativa, ¿ok? Por amor a la esposa. Y así, de la misma forma, la esposa se somete. Pero no se somete porque sea esclava. La mujer no es esclava. Y esto hay que aclarecerlo bien. La mujer no es esclava. La mujer es compañera. Compañera de amor en el matrimonio. No es la esclava. No es la esclava. Ya ayer yo hablé, viendo la película que mencioné al principio, de Juan 23, vea como Juan 23 ya decía que la iglesia tiene que velar por la dignidad del ser humano, incluyendo la dignidad de la mujer. ¿Okay? Nosotros como la santidad, muchas veces dice que por qué anda todo el tiempo la gente en la iglesia y que nomás se pega en el pecho y que ya. Mira, a veces pensamos que la santidad es estar en la iglesia 24 horas, 7 días a la semana. Okay. En la iglesia, el que pueda, para el que pueda, es parte de la santidad. Pero la santidad es acción. El cristiano es un verbo. ¿Qué hace el verbo en la oración? Denota la acción, ¿verdad? Entonces, vivir en santidad es un verbo también, es acción. Hay que vivir, la santidad se vive por medio de las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Las obras buenas que vamos realizando. Yo traigo la Biblia cargada todos los días, una forrada y todo, y la leo casi me la sé de memoria, pero no hago acciones. O sea, mira lo que le decía Jesucristo a la gente, al pueblo, ¿verdad? Sobre los fariseos. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Hagan lo que ellos dicen, ¿verdad? Porque el fariseo estudiaba. Pablo, que era un fariseo, conocía de la ley. Por eso que Pablo puede hablar en todos estos términos, en todas como hacer esa relación del matrimonio, ¿verdad? Porque Pablo muy bien conocía todos este lenguaje, ¿ok? Por sus estudios de fariseo, ¿verdad? Y lo supo emplear muy bien en las cartas. Pero entonces vean cómo Jesucristo entonces les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Muy diferente, ¿verdad? Recuerden, mil gracias a nuestros patrocinadores, Denis Servicios, Ceci Servicios en su idioma, el Rey del Bajío, Fulvi Salón de Belleza y Peluquería, La Latina y Salón de Belleza Jacqueline, y por ahí nos escuchan por allá. Los hermanos, recuerden que necesitamos su apoyo también a los negocios, ¿verdad? Claro que sí. Quien quiera hacerlo, que hable con los Denis, ¿verdad, Denis? O la parroquia. Pero necesitamos su apoyo de los comerciantes. Sí. Mira, hay un autor anónimo que escribió estos versos. A mí me encantan. La primera vez que lo leí hace unos 2 o 3 años atrás, me acuerdo. Me dice, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas camino y no lo andas. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio
y no me sigues. Me llamas justo y no me amas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas bondad y no confías en mí. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas poderoso y no me honras. Me llamas justo y no me temes. Si te condeno, no me eches la culpa. Wow. ¿no? A todos los que están escuchando, recuerden cualquier pregunta de 06 529 47 82 y vamos a hacerle a esto una realidad, ¿verdad? Claro. O sea, hermano, hermana que me está escuchando allá en casita, de manejo, allá sea al mall, ya sea donde al trabajo, allá en las plantas, que no estén escuchando los hermanos. Miren, el ser cristiano es un trabajo, es full time. No podemos decir que somos católicos o somos cristianos a tiempo parcial. Solamente el día de la Virgen de Guadalupe El día de la Virgen, el Viernes Santo, y el día de la ceniza. el miércoles de ceniza. No, mi hermano, mi hermana, esto es un trabajo full time. Se acabó el tiempo, estamos tiempo, nos Claro que sí. tiempo rapidísimo. Nos estamos despidiendo. Recuerden que estamos en el programa Católicos, regresen a casa. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y que Dios nos los bendiga.